Globalización económica y geoeconomía. Eduardo Olier Arenas. Nos hemos referido antes de manera sucinta a la geoeconomía. Volvamos de nuevo a ello. Aunque sin expresarlo tácitamente, tanto Edward Luttwak como Pascal Lorot hacían ver que algo había cambiado en la escena mundial para que la economía fuera un elemento determinante. Quizás estos autores, expertos ambos en geopolítica, no alcanzaban a ver los movimientos de la globalización económica, movimientos que en realidad eran el eje de estos cambios, ya que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y en especial con los acuerdos de Bretton Woods, aparecía un nuevo orden económico mundial, eso sí, muy dominado por los Estados Unidos, circunstancia que, como hemos visto, movió a la preocupación a Servan Schreiber. La globalización económica, proceso aún en curso, es un movimiento, quizás espontáneo, por el que las naciones se han ido haciendo más interdependientes. Cierto es que en la antigüedad se dieron situaciones similares. Por ejemplo, los fenicios comerciaban por todo el Mediterráneo y los romanos extendieron sus dominios mediante imponentes calzadas de piedra para mover a sus tropas y extender su economía muy lejos de sus fronteras, desde Egipto hasta Britania, Egipto, por ejemplo. Fue por décadas el granero del imperio. También España, el Reino Unido y Holanda extendieron sus dominios casi por todo el mundo conocido. Pero hay que decir que, en lo económico, las transacciones comerciales y los movimientos financieros fueron muy limitados. Tanto es así que las crisis económicas estuvieron siempre localizadas y no se extendieron globalmente, una circunstancia que de alguna manera persiste hoy en día, cuando solo se puede hablar de globalización con sentido dentro del mundo financiero. En lo comercial, el mundo camina hacia la globalización manteniendo las actividades comerciales en lo fundamental entre países fronterizos o en regiones concretas. Sin embargo, hay que resaltar que la globalización no se reduce a lo comercial o lo financiero. También incluye aspectos culturales, políticos y sociales, lo que da origen a un nuevo orden que se caracteriza en lo esencial por 4 características principales. Importantes movimientos de personas de un país a otro, enorme flujo de capitales entre fronteras, intensificación del comercio internacional y muy singularmente fuerte innovación tecnológica. De manera que, desde 1945 hasta hoy, se pueden identificar 6 etapas hacia la globalización, la última de las cuales ha constituido una nueva situación después de la crisis financiera que se extendió desde Estados Unidos en 2008, que aún no sabemos con exactitud qué evolución tomará. Estas etapas son: 1. 1945-1960. La gran maquinaria industrial. Acabada la Segunda Guerra Mundial, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos y algunos países europeos se encontraron con potentes industrias crecidas al calor del conflicto bélico: automóviles, ferrocarriles, aviación, industrias electrónicas, etc. Paralelamente surgía un boom inmobiliario que se unía a un enorme crecimiento demográfico, el conocido como baby boom. El PIB de todos los países industrializados se doblaba, al igual que lo hacían el poder adquisitivo de las clases medias y el consumo. 2. 1960-1973. Turbulencias geopolíticas.
Son años de prosperidad económica, unidos a las tensiones provocadas por la Guerra Fría. Es un periodo que culmina con el embargo del petróleo de la OPEP, la Organización de Países Exportadores del Petróleo, una década de fuerte descolonización en gran parte de África, donde surgieron más de 30 nuevos países. Además, fue una época de grandes cambios que conocía la llegada del hombre a la luna, los movimientos revolucionarios en Sudamérica, el asesinato de Kennedy, la guerra de Vietnam y un largo etcétera de sucesos que culminaban en 1968 con el Mayo francés. También es el tiempo del nacimiento de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, y la Guerra de los 6 días de 1967, que culminaba con la ocupación israelí de los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania y de los Altos del Golán en Siria. 3. 1973-1982. Estanflación de origen energético. Estancamiento económico y fuerte inflación es lo que se denomina estanflación. El embargo de petróleo de la OPEP llevaron los precios del petróleo a crecer un 70%. Su consecuencia no se hizo esperar: enorme inflación, estancamiento económico y paro. Se acababan los días de la riqueza económica de posguerra, una situación que dio origen a múltiples privatizaciones de empresas públicas de los servicios propiedad del Estado, sobre todo en Estados Unidos. También fue el tiempo de la revolución iraní y la posterior guerra entre Irak e Irán. 4. 1982-1989. Se impone el liberalismo económico y la economía de mercado. El presidente americano, Ronald Reagan, formaba gobierno en 1981. Arrancaba el Supply Side Economics, una estrategia económica dirigida a incentivar la producción de bienes y servicios en la idea de que la oferta crea su propia demanda según la ley de Say, uno de los economistas de la escuela clásica. A esto se unió la liberación económica y la reducción de impuestos. De manera casi automática, crecieron los ingresos del Estado americano por el incremento de la productividad y el impulso del ahorro, lo que traía consigo una mayor creación de empleo y un fuerte crecimiento económico. Se reducían las tasas inflacionarias, logrando activar nuevamente el consumo y el crédito bancario. En Inglaterra, Margaret Thatcher, elegida primer ministro en 1979, seguía el mismo criterio. Una ola liberal se extendió por los países occidentales, acabando definitivamente la política keynesiana de después de la Segunda Guerra Mundial. Caía el muro de Berlín en 1989 y finalizaba la bipolarización de las dos potencias. Fue una época, sin embargo, conocedora de una de las mayores crisis financieras del siglo, la conocida crisis de deuda de muchos países latinoamericanos que se declararon incapaces de cumplir con sus compromisos de débito con los organismos internacionales, particularmente con el FMI, el Fondo Monetario Internacional. 5. 1989-2000. La sociedad interconectada. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1989 caía el muro de Berlín. Las consecuencias no se hicieron esperar. El 25 de diciembre de 1991 dimitía Mikhail Gorbachov, llamado padre de la perestroika. Se desintegraba la Unión Soviética y con ella el sistema de bloques, un fenómeno que dio paso a la apertura de las fronteras mundiales, al uso intensivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, a la aparición de Internet y al arranque definitivo de la globalización económica. El comercio mundial se desarrolló de manera explosiva
como lo hicieron los avances tecnológicos en todos los campos, especialmente con el desarrollo de los microprocesadores electrónicos que revolucionaron la industria allá donde llegaron sus aplicaciones, incluida la medicina. La economía mundial volvió a crecer y los mercados financieros se globalizaron. El mundo conocía una nueva explosión de crecimiento económico que se detenía en cierta manera por la llamada crisis de las .com, empresas tecnológicas que indujeron una fuerte crisis de capitales, si bien contenida en el tiempo. 6. 2000-2010. El mundo globalizado en crisis financiera global. Japón, la segunda economía del mundo detrás de Estados Unidos, había mostrado signos de agotamiento al inicio de la década de 1990, cuando sus bancos no pudieron aguantar la pérdida de valor de sus activos inmobiliarios que habían realizado años antes. Después vendrían las hipotecas subprime y la crisis financiera global, iniciada en 2007, que se expandía por todo el mundo occidental desde Estados Unidos a partir de 2008. Las guerras económicas se veían ya de manera patente y se iniciaba un movimiento del centro de gravedad económico mundial hacia el este. Asia, cuya economía en conjunto representaba algo menos del 20% del total en 1970, superaba el 28% en 2007, mientras que la Europa comunitaria caía del 34% al 25% en el mismo periodo, a la vez que Estados Unidos mantenía su peso en torno al 33%. El 11S, con los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, demostraron también un cambio en las relaciones de poder. Del mundo bipolar anterior a la caída del muro de Berlín, se abría ahora un mundo multipolar con líderes regionales como Brasil, China, India, Rusia, naciones BRIC o también Turquía e Irán, sin olvidar la presión islámica como movimiento religioso y cultural de gran influencia. El mundo post-crisis será diferente al anterior, aunque todavía es pronto para determinar su evolución. Sin embargo, en lo económico, la situación será distinta de lo que se ha vivido hasta ahora. La geoeconomía se ha hecho presente de manera patente. La confluencia de los intereses políticos y el dominio de los mercados es lo que marca la situación actual. Las antiguas acciones militares han dado paso a otras iniciativas más sofisticadas: inversiones estratégicas de capital, innovación en productos o tecnologías de interés para el Estado, posición de dominio sobre los mercados en lugar de invadir los territorios, tarifas arancelarias, medidas regulatorias, devaluaciones de divisas y otras acciones similares son las que marcan las estrategias actuales. Un nuevo contexto, donde los elementos anteriores han quedado obsoletos y donde el valor de la información por sí sola no es ya un elemento diferencial de ventaja competitiva. Ahora es preciso tener conocimiento, adelantarse a los movimientos de países y empresas. En los tiempos actuales, una de las claves es la inteligencia, es decir, el conocimiento estructurado para la toma de decisiones. La inteligencia económica resulta, por tanto, el elemento imprescindible para empresas e instituciones en el contexto geoeconómico, inteligencia que ha de ser capaz de describir el entorno competitivo, es decir, determinar los factores y elementos que lo constituyen, competidores, productos, condiciones regulatorias, etc., así como la estructura de precios, tecnologías, etc.,
que existen en ese entorno como alternativas. Establecer la evolución previsible de tales factores competitivos, incluyendo tecnologías disruptivas, nuevos competidores, etc. Verificar si los elementos que soportan la estrategia son consistentes en el tiempo, si están bien establecidos respecto del entorno actual y el previsible. La inteligencia debe dar respuesta a las preguntas que cuestionen la estrategia. En este contexto, será preciso disponer de las tecnologías de análisis y vigilancia que provean de la información necesaria. Identificar exhaustivamente las amenazas y debilidades, así como las fortalezas y oportunidades según el clásico diagrama DAFO. Determinar el momento en que la estrategia establecida no es sostenible, una decisión que ha de ser dinámica para ser consecuente con las nuevas acciones a poner en marcha.